Tía, vaya viaje, porque en serio, estaba esta semana yo documentándome, haciendo mi stalking y tremendos primeros capítulos hiciste, pero el glow up cuando he comenzado el último de la primera temporada, ¿cómo es eso? Bueno, es que, Jamia, los primeros episodios de Hay Campaneras estaba yo secuestrada viva, fueron en el confinamiento y servidora que no le tiene miedo al fracaso más que al éxito, diría yo, pues me lancé de repente a hacer un podcast en el baño de mi casa, sin micro, sin nada. Pero ¿dónde estabas allí? En aquella época, ¿dónde estabas? Vivía en Murcia, Sí. Estaba empezando la tesis doctoral, que es un momento ya de cierta inestabilidad mental a la que se sumó el principio del confinamiento. Claro, porque tú eres de esa generación de creadores que en la Generación pandemia... de creadores me encanta porque parece que soy de la generación del 27, Del 27. y solo soy una bollera con un micrófono. No, eres de la del 20, Lidia. Porque esa generación hubo un montón de peña que empezó a hacer contenido, pero en plan, contenido a full, en plan de yo ya, una vez que empiezo, voy a degüello y que, coño, habéis tenido una trayectoria muy guay porque... Yo tengo un podcast, este es el capítulo 41 y a mí no se me engancha la gente como en esa primera fase. Que Bueno, tremendo. tu podcast es divino. Hombre, es que fue también, lo que pasó con Hay Campaneras cuando empezó, fue como un momento súper concreto, ¿no? Pues en el confinamiento también entiendo que yo trataba un tema como que llegaba especialmente también a la gente mayor, que en ese momento pues estábamos como especialmente sensibilizados con la cuestión de la memoria, de esa generación que sufrió tantísimo la pandemia, claro, y yo, bueno, que yo ya de por sí tengo lágrimas folclórico y los sentimientos muy a flor de piel, pues imagínate cuando me escribía la gente, por ejemplo, que les ponían el podcast en las residencias de ancianos en ese ¡Qué momento del cookies! confinamiento, y yo, bueno, fue la verdad que súper, súper emocionante. Pero bueno, para no faltar a la verdad, yo pude empezar a hacer esto del podcast como de una manera, ya te digo, muy fortuita y sin esperar absolutamente nada, pues como se hace casi todas las cosas, por esa circunstancia tan concreta del confinamiento, y eso por estar en casa, de repente tener tiempo, porque en ese momento ya te digo que estaba haciendo una tesis doctoral y digamos como que se dio ese cúmulo de circunstancias y mira, chica. Pero además es que yo pienso que, a ver, iba a decir afortunada, que no es la palabra, es que tu objeto de estudio realmente era de mucho interés. Es decir, tú fuiste a hacer un doctorado de una cosa que resultó interesante a muchísima gente. Yo pienso, ¿cuántos estudiantes de doctorado desearán que el objeto de su estudio se haya convertido en lo que se ha convertido, que te has convertido en una divulgadora sobre folclore, divas, cultura popular, etcétera? Claro, a ti te ha venido gente a lo mejor a decirte eso, en plan, ojalá mi investigación despertara tantísimo interés. Acertaste mucho. Pues ya ves que no tengo ni idea. Era un nicho que no se ve cubierto. Además, yo lo que siento por mi objeto de estudio es verdadera devoción. O sea, al final, por supuesto que está esta cosa pues, del rigor académico y todas las cosas del mundo. Y ahí estamos, pero luego está también, y creo que en el mundo de la divulgación eso es bastante importante, sentir una pasión genuina por ese objeto de estudio, por lo que estás investigando. Creo que eso influye muchísimo en la manera en que lo comunicas a la gente y con suerte puedes contagiar parte de esa pasión, ¿no? De ese empuje hacia el objeto. Yo al menos, no sé, es lo que intento. Si lo haces con gusto, las cosas siempre salen mucho mejor. Además, yo he venido con mucho gusto, por cierto, hoy ya a muchos invitados les digo, gracias por abrirme las puertas de su casa, me abren la puerta de su trabajo, ¿sabes? En cambio, hoy estoy en casa de Lidia García, en este escenario absolutamente almodovariano, Sí, improvisado somos. en 5 segunditos, y yo soy de esos a los que les interesa muchísimo tu objeto de estudio. Así que, para dar paso a la sintonía, yo te voy a preguntar, Lidia García, Dime. por favor, ¿me concedes un ratito para hablar de qué es una folclórica? ¿Hay folclóricas a día de hoy? ¿Y cómo nos ayuda todo esto a convivir con la realidad de 2025? Te concedo todos los ratitos que tú quieras. Ay, por favor, vamos allá. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? O franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hotelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario.
Hola titis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier momento que estéis escuchando este podcast. Soy José Luis Lucas, triste, contento, estoy aquí con Lidia García, con la que ya estaba hablando hace un ratito, pero creo que es de protocolo preguntar ¿cómo estás? Ay, estoy divinamente contentísima de tenerte aquí. Yo también estoy contentísimo con estas tazas, estas plantitas, y además te tengo preparado alguna cosa que yo creo que te va a gustar, igual que tú me has enseñado ya algún vinilo de tu panteón de Mi divas. arsenal. Es que, pues yo también creo que la cosita que te he preparado te va a gustar. Pero vamos a empezar por lo que estábamos tirando, por tu investigación, por tu divulgación, que, joder, está moviendo una cantidad de peña, pasiones y redescubrir o descubrir en algunos casos la pasión por el folclore y la cultura popular. Yo lo primero que te voy a decir es que mi hermana le va a hacer mucha ilusión a esta pregunta. ¿Tú sabes que ella de pequeña, supongo que este comentario ya lo habrás escuchado, que ella pensaba que la canción de Tatuaje, lo de él vino en un barco, ella pensaba en barcos llenos de toneles de vino? ¿Te lo han dicho alguna vez? Pues él no. vino en un barco. Pues no lo había oído. De nombre extranjero. Pero me encanta la psicología de tu hermana. Mi hermana pensaba que eran barcos como de contrabando, de bebidas alcohólicas. Pero bien podría haber sido, ¿no? Además, ya sabemos que la Piquer, que hizo inmortal esta canción, Tatuaje, tiene su propia historia con esta cosa de la ley seca. ¿Ah, sí? Claro, cuando ella estaba en Estados Unidos, que sabes que esta insigne valenciana, para mí, pues probablemente la más rutilante estrella de la copla, triunfó primero en Broadway. Se fue muy jovencita a Nueva York, triunfó en el teatro musical de allí y ya después pues vino a España y hizo aquí su carrera. Pero y en ese convivió momento... allí con la ley seca. Claro, por eso la canción En Tierra Extraña. Por eso compran un vino español, ¿te acuerdas de En Tierra Extraña? No. Claro, dice, ya nadie bebía, ya todos lloraban, porque están en Nochebuena, celebrándola lejos de España, ¿no? Y por eso lloran todos al beber vino español que tienen que comprar de contrabando, porque en ese momento era la ley seca en Estados Unidos y estaba prohibido el alcohol. Hostia, a ver si el imaginario infantil de mi hermana. De repente realmente. tu hermana sabiéndolo Porque, todo. ¿Tú te crees? O sea, ella lo recuerda porque le decía a mi madre, mamá, cántame la canción de los barcos llenos de vino. Y tu madre, a la niña hay que rebajarle la medicación. Hay que darle aquí algún Rubicén. Oye, Lidia, una de las cosas que a mí me sorprende, yo es que a mí me ha pasado con mi trabajo formalito, me ha pasado que cuando a veces mueves algunas raíces y pones un enfoque con perspectiva de género antipatriarcal, pro LGTBI, hay cimientos que tambalean y que la gente empieza a decir, uy, no me gusta dónde estás hurgando. En cambio, tú, desde el primer momento que comenzaste tu divulgación, que ahí ya llevabas un tiempo haciendo tu investigación como doctoranda, has sido de huello. Desde el capítulo 2 teníamos ahí ya la perspectiva queer que no se había hablado como tú lo has hablado desde entonces. Y yo te quería preguntar, ¿te has encontrado reticencias? ¿Te has encontrado algún palo en la rueda? Porque yo, o sea, no lo sé. Yo sí me los encontré y te quiero preguntar a ti. Hombre, pues alguna cosita siempre hay de repente, ¿no? Pero es que, vamos, yo lo tengo clarísimo. Estudiar e investigar con cierta profundidad el fenómeno de la copla, de las divas, de las folclóricas, de la manera en que la sociedad española recibió este género y lo hizo suyo durante generaciones, evitando la perspectiva de género, evitando lo que supuso específicamente para las mujeres y lo que supuso específicamente para la comunidad LGTBI, es que es hacer piruetas, cariño mío. Es que yo no estoy descubriendo absolutamente nada, porque, por ejemplo, ahí está Terence Moix, ¿no? Sí, la manera en que escribía sobre copla, ya desde los años 70. Quiero decirte, efectivamente, Alberto Mira ya habló de esto también en su historia cultural de lo LGTBI en España. Es decir, por supuesto que es un género intrínsecamente vinculado al colectivo, y pretender hacer como que eso no es así, cariño mío, es no estar viendo todos los flecos del mantón. No sé si tú tenías referentes en esto o se confirma la sensación que yo tengo de que tú has sido como la primera que ha dicho, mira niña, es que, como tú dices, esto ha sido siempre blanco y en botella. O a lo mejor es que no se había divulgado de la manera en la que tú lo has hecho. Bueno, yo que soy, que al final vengo del mundo de la academia y me gusta mucho y creo que es de justicia citar a la gente, Eso. Pues ahora mismo acabo de hablarte, por ejemplo, de Alberto Mira, que creo que es uno de los primeros investigadores que de una manera, digamos, sistemática abordó esta cuestión del vínculo entre la copla y lo LGTBI, también Santiago Lomas,
antes Terence Simoes, incluso me parece que, por ejemplo, las prácticas escénicas de martirio ya te están hablando de lo camp, de la celebración del exceso, y por supuesto, mucho antes que todo esto, sin venir de un contexto estrictamente académico, pero tenemos toda la historia del transformismo, por usar la palabra española, en torno a la copla. Por supuesto que todo esto ya estaba aquí, quiero decir, no estoy descubriendo yo ahora nada. No, institucionalizado, pero a veces hace falta alguien que, chico, que lo ponga sobre la mesa y que diga, mira, las conexiones son esto, y esto siempre ha sido siempre así. Pero, claro, aquí tú ya me has dado algunas pistas de cómo se conforman estas historias, voy a decir género, no sé si es la palabra adecuada, porque para mí una de las preguntas centrales que quiero que estructuren este podcast es, Lidia, ¿qué es? ¿Qué es una folclórica? ¿Pero qué es una folclórica? Estamos hablándolo desde 2025. ¿Qué era una folclórica y qué es una folclórica para ti, personita del hoy en día? Bueno, es una pregunta apasionante, a la par que complicadísima, ¿no? Pero creo que cuando pensamos en una folclórica en términos generales, porque una folclórica no es solo una persona, una mujer en este caso, que canta copla, es todo un fenómeno sociológico en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una folclórica, creo que pensamos en interpretación dramática, en cierto exceso pasional, pensamos también en una estética de celebración precisamente pues, de lo desbordante, de lo excesivo, de cierta extravagancia, y yo creo que en definitiva la folclórica no deja de ser una forma pues específicamente española de la figura internacional de la diva. Las folclóricas son nuestras divas. Diva española, tía, estoy tomando nota. Es decir, tú ya sabes que eres buena profe, pero yo aquí estoy tomando notísima bien clara, porque, a ver, la figura de la folclórica más clásica, de las que tú nos has hablado y nos has narrado tantísimas historias, ¿tú cuándo piensas que esa figura empieza a entrar en el declive? Porque yo, como persona que no sé tanto o que sé las cosas que sé por escucharme tu contenido, como por ejemplo el único factor común lo encuentro un poco en el declive de la figura del torero, ¿no? Por todas las folclóricas tenían estas relaciones, estos matrimonios. Pero para ti, ¿cuándo empieza un poco el declive? ¿Cuándo empezamos a ir quedándonos sin? Porque antes habían como muchos en escena y ahora lo hablaremos no sé cuántas. Claro, bueno, me encanta que hagas como este paralelismo, porque es cierto que la figura de la folclórica tiene mucho que ver con la figura del torero, sobre todo en un sentido sociológico y en un sentido de funcionar como figuras aspiracionales en esa sociedad española, imagínate, de los años 30, de los años 40, de los años 50. Al final, ser folclórica o ser torero era un poco lo que después sería para los niños pues ser futbolista. Sí, es decir, total. gente de clase obrera que de repente, mediante un talento particular, puede ascender socialmente, cosa que ya sabemos que está complicadita hacer por otros medios, ¿no? En ese sentido, eran figuras aspiracionales. Claro, esta figura de la folclórica se asienta como tal, desgajándose de ciertas facetas pues, de lo que podríamos llamar cuplé andalucista, ¿no? Ahí tendríamos figuras intermedias como una pastora imperio, etcétera. Se asienta, digamos, como tal ya en los años 30 y tenemos a Imperio Argentina, a Estrellita Castro, a nuestra Concha Piquer. En los años 40 ya está, por supuesto, plenísimamente asentado. Tenemos a Juanita Reina ya en los 50. En los 60 continuamos teniendo folclóricas, pero ya en los años 70 la folclórica continúa, por supuesto, teniendo ese papel social, pero digamos que ya hay giros, hay reinvenciones. Tenemos a una Marife de Triana, tenemos a una Rocío Jurado que digamos que trae claramente un aire nuevo a la copla. ¿Cuál es el cambio? ¿Ese aire nuevo qué trae? Pues mira, el aire nuevo, por ejemplo, de Rocío Jurado creo que trae una transgresión, digamos, más explícita. Y de hecho, Rocío Jurado, por supuesto, nunca dejó de lado la copla, pero acabó cantando una canción ligera, ¿no? Estos temas maravillosos de Manuel Alejandro que beben mucho de la copla en un sentido temático, pero que no son canónicamente canción española. Pero luego tenemos esa figura y continuamos teniéndola de Isabel Pantoja, que sí que de alguna manera encarnaba ya en los 70 y continúa haciéndolo cuando tira de repertorio clásico la figura de
de la folclórica, ¿no? De lo que podría ser más cercano a una Juanita Reina, ¿no? Y esa cosa que tenemos en mente. Pero sí, la decadencia viene como a partir de los años 70, pero luego hay reinvenciones interesantísimas, como podría ser ya en los 80, pues esa Martirio, que de repente lo que está dándonos es una fantasía camp en estado puro. Claro, o sea, como que conforme a lo mejor el género de la copla va yendo un poco más en declive y entran otro tipo de sonidos, ¿no? Otro tipo de sonidos más de balada, tal, ahí es cuando... Mira, yo de hecho estaba mirando para este podcast, y luego vas a entender muy bien por qué, me estaba mirando los números 1 de los 40 desde los 80. Y ahí, claro, ahí aún tenían cabida... Pues lo que tú dices, aunque sean este aire nuevo de folclóricas, al que no cantaban tanta copla y tal. Y claro, yo una de las preguntas que me había planteado es, a lo mejor un poco más la muerte de esa figura, o no la muerte, o la entrada en coma de esa figura, porque ahora tengo yo otra pregunta. ¿Viene un poco con la entrada en el pop? Bueno, definitivamente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver con que a partir de los años 60 España se abre, parte relacionado con esa imagen del desarrollismo, etcétera, se abre a ritmos y a sonidos, digamos, de fuera, ¿no? Sí, Salimos sí. un poco también de esa autarquía en un sentido musical que habíamos tenido, cosa que ya había sucedido en otras épocas, ¿no? En los años 20 en España, pues de repente se escuchaba más charleston, tango, es decir, músicas que venían de fuera. Después España se repliega más por qué será, cariño mío, sobre sí misma, y después digamos que se vuelve a abrir. Pero la folclórica no desaparece del todo. La folclórica es como la energía, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Simplemente se transforma. Porque claro, mira, estos apuntes los vamos a utilizar bastante en la entrevista, ¿vale? Me Porque encanta. Entra todo para selectividad. entra todo para el examen de folclore de la selectividad. Y entonces me decías tú, entra una parte de la interpretación y de la vida así tan pasional. Y yo, claro, una vez que te preguntaba lo del pop, sentía como que otra pregunta obligada iba a ser que si con la entrada o surgimiento del reggaetón como género casi principal ahora mismo en la música española, ese componente pasional revive, porque el pop no es tan pasional, o el pop sui generis no es tan pasional como el reggaetón. ¿Tú crees que la figura de las reggaetoneras ha resurgido un poco, aunque venga de América Latina? La figura folclórica, claro, ya no es tan española. Claro, no, pero desde luego sí que yo veo ciertas concomitancias, ¿no? Porque en una mujer que canta reggaetón está esa cosa por de la reivindicación de un yo femenino potente como el que hay en la copla. Exacto. Está también muchas veces la celebración de lo que viene de los márgenes, ¿no? De mujeres que vienen de clase trabajadora, como eran en las folclóricas, eso también Eso es está en verdad. el reggaetón. Está la sexualidad, por supuesto, en la copla pues no se iban a poner tan absolutamente explícitas, pero en la copla la mujer se reivindica como sujeto de deseo, por eso sufre tanto, porque es ella la que desea, no es un objeto pasivo de deseo, ¿no? Sí, sí. Entonces en ese sentido sí que veo ciertas concomitancias y desde luego el protagonismo pues también femenino, ¿no? Es una cosa que yo lo tengo muy en mente. Pero bueno, aún nos quedan, ¿no? Como tú dices, algunas folclóricas, hombre, ya no tan clásicas, ¿no? Lo que tú dices, ya con mezclas. Isabel Pantoja sería como... Mi todo. Exacto, es tu todo, o sea, entiendo que sea tu todo, pero no sé si tú me referenciarías alguna más, o sea, no sé si María del Monte, Claro, ¿qué nos sí. queda? ¿Qué nos queda de esas cenizas? Hombre, por supuesto, tenemos... claro, María del Mundo lo que pasa es que tiene un repertorio más cercano a lo que sería el mundo de las sevillanas, etcétera, pero claro, son géneros aledaños y ella misma pues también ha cantado copla, por supuesto, pero luego tenemos a Diana Navarro, por ejemplo, que canta muy a menudo un repertorio también clásico de copla y que incluso ha dado vida a Concha Piquer en una obra de teatro estupenda, que se llamaba en Tierra Extraña, y ella me parece pues como un ejemplo de traer la copla también a nuestros tiempos, ¿no? En muchas ocasiones ella incluso pues ha utilizado bases electrónicas para copla, etcétera, o sea que yo creo que ¿Qué sí nos que queda en muchos. ¿no? Sí, Que sí, sí. queda aquí un remanente que podemos aún disfrutar. Pues, Lidia, la propuesta de hoy que yo te tengo preparada para ti es que he traído unas cuantas figuras femeninas de hoy en día. Y he dicho yo, oye, me ha dado unas pistas de interpretación dramática,
el reflejo de esa Vale. pasión, ese espíritu de celebración cada vez que salen o que se ponen delante de los focos, y la encarnación de la diva española, que a lo mejor por la encarnación de la diva española ya se me cae alguna de aquí. A ver. Entonces, te voy a pedir que saquemos unas cuantas y que, no sé, ¿tú me harías un ranking A de ver. quién piensas que es de las más folclóricas? Que aún no las calificamos folclóricas. Yo creo que está un poco claro quién podría ser la ganadora, pero aún así A hay ver. aquí gente que tendría... Ahora, ¿qué tengo que hacer? He hecho tarjetitas, espectadores, si estáis viendo el Bueno, vídeo, bueno, de nivel de triste producción. content. Aquí, ay, no sé si se ha visto quién es, te lo voy a mezclar. No lo he visto. Ay, súper bien. Vamos a adivinar, por favor, si en 2025 Vale. nos quedan folclóricas, o quiénes son las folclóricas de 2025, Ok. aparte de nuestra Pantoja. Por favor, elige una carta y te la voy a Elige una adivinar. carta. Vale, yo miro esto y ¿qué te tengo ¿Y que quién decir? es? ¿Quién es? Ah, te lo digo. No, claro. Yo ya misteriosa. Vamos a decir, ¿quién te sale? Shakira. Shakira. Vale, Shakira no encarna esa figura de la mujer española tanto, aunque No. ha venido aquí a performarlo. Sí, Oye, menos a pagar impuestos ha venido a todo. exacto, mi niña. exacto. Ha tenido esa figura que ya no es la del torero, sino la Sí. del futbolista. Pero mira, tenemos muchas cuestiones que la acercan a una folclórica. Para empezar, claro, otro aspecto muy relevante de la folclórica que no hemos comentado antes es esa línea difusa entre la vida pública y la vida privada. En la vida de una buena folclórica, pues siempre tenemos que saber un poco por dónde van sus amoríos y sus desvelos. Y en esto Shakira, pues ha sido absolutamente obvia y transparente. es ¿no? que te la he Y traído un poco por eso. Claro, su relación con Piqué, pues bien puede ser de alguna manera, ¿no? Paralela, pues a de repente, pues como fue esa ruptura de esa Rocío Jurado con Pedro Carrasco, Exacto. como fue ese hombre que tú ves ahí, esa cosa, y tenemos concomitancias muy claras. Si nos vamos a lo de Hacienda, pues una Lola Flores de repente. Mira, vamos a ir sacando unas cuantas. Yo te propongo, déjala aquí y vamos a ir poniendo de menos a más folclórica, Venga, y luego vale. al final revelamos Vale. cómo ha quedado el Me ranking gusta. de Lidia con las nuevas. Por favor. Vamos. Bueno, Dua Lipa, que me encanta. Esa es importante. Es Me decir, encanta. ya tenemos contenido de tuyo diciendo, oye, ¿es Dua Lipa la nueva Ava Gardner? Es que me encanta porque cada vez que viene ella está de Erasmus, ella está perfecta, bebiendo sus copitas con Almodóvar, Sí, con sí. Alana Portero, Con Alana que soy Portero. absolutamente fan de ese Increíble. trío. Y a mí me encanta Dua Lipa, figúrate. De hecho, en mi ranking de Spotify personal me sale siempre la primera. O sea, siempre están entre Concha Piquer y Dua Lipa, que es como, esta persona está disociada viva. Sí soy. Yo también sí soy, pero es que además me parece que su lore está increíble. Cuando Sí. la vi hacer el Kylie Minogue en el Montjuic hace poquito, porque Illusion es una canción que no me quito de la cabeza, dije, cariño, eres perfecta. Es perfecta. Y esta cosa como de que no sabía bailar, no sabía hacer nada, pero tiraba igual para adelante, me parece una cosa muy de folclórica. De creer tú en ti misma antes de que nadie tenga que venir a pedirte permiso de nada. Es que Es nos mande perfecta. un audio en español, por favor, Sí, colócala. Aún así la veo un poco menos, va a ser aquí más, para allá menos. Un poco menos folclórica que Shakira. Perfecto. Porque es que lo de cantarnos así sus penas y sus cosas, Sí, hija sí. mía, es bastante Eso no lo he hecho. imbatible. Voy a coger yo Claro, una. La y- veo más privada, la veo muy privada. Entonces ahí pierde puntos de folclórica. Uy, esta tenía dudas si ponerla, A ver. porque... Igual no sé quién es, que yo de repente de cosas contemporáneas no conozco a nadie. Vas a saber quiénes son todas. He sacado esta carta. Bueno, Chenoa, He es que sacado la a amo. Chenoa, pero he tenido muchas dudas con Chenoa. He visto que ha triunfado mucho en la música, he visto que hemos conocido sus amoríos, sus Sí. desamoríos, hemos seguido su vida. Sirve para todo, la pones a ella en un escenario y le das un micro Sí, y lo rompe todo. Sí. Y la conocemos ya casi como de toda la vida. sí. Desde sus 30 hasta sus 50, chica, es que lo haces todo bien. Total. No sé si tiene ese carácter de Yo folclórica creo que, española. mira, yo es que a mí Chenoa me encanta, me parece perfecta, me parece que tiene una virtud que no tantos artistas tienen, que es mover a las masas lésbicas, y eso es bastante de folclórica. Y luego esta cosa que tú decías del talento multidisciplinar, que de repente es una mujer que, por supuesto, canta divinamente, tiene un talento vocal desde siempre, tiene presencia escénica, pero luego también presenta muy bien, Esa. es muy carismática, y eso es muy de folclórica, porque sabéis que muchas de las grandes estrellas de la copla, cuando llegó un determinado momento en sus carreras, se reinventaron para la Claro, televisión, total. como era pues de repente
esa Lola Flores haciendo entrevistas, esa Carmen Sevilla presentando cine de barrio. En ese sentido la veo muy, muy folclórica. Y cuando canta sí la veo como muy pasional y con mucho relato. O sea que si le damos, mira, por delante. Ahí. Así mantenemos un poquito también el misterio y no veis lo que hay en la mesa. Vale, cojo una carta. Coge una carta. Bueno, es que esto... ¿Quién es? Dilo tú. Si sabes quién es, sí, Amaya Montero. Es Amaya Montero. Es Amaya Montero. Que claro, que además no sabemos el comeback que va a tener. Claro, porque pero además una cosa tiene un fuerte. Comeback con drama alrededor montado. Sí. Esa parte como de esa exposición pública y tal, sí que la veo como muy de folclórica. Y luego esta persona, bueno, es que esa parte sí que me encanta absolutamente, sí que me parece que tiene una destreza específicamente folclórica que es la de tirar pullas a diestro y siniestro. Eso me encanta. Que me ha llamado gorda y punto. Que me ha llamado gorda y punto. O luego de repente cuando se pone el meme este que puso ella como Khaleesi con 4 dragones y no sé qué, ella usa Twitter como las folclóricas en su día de repente usaban una entrevista con Lauren Postigo para tirarse mierdas unas a las otras. Es verdad, sí. O sea que ahí la veo perfecta. Oye, y también muy comeback de folclórica, de repente salir en el concierto de Karol G y decir... Claro. Soy yo quien de canta estar esto. como absolutamente renacida, de haber pasado como una etapa bajita y luego resurgir de sus cenizas cual ave fénix, cosa que hizo, por ejemplo, Gracia Montes, que ya tuvo una relación terrorífica y estuvo apartada de los escenarios y de repente cuando acabó con aquel señor un poco, ya te digo, terrorífico, pues volvió como toda una estrella y tuvo como una segunda etapa de esplendor ya en un momento maduro que esperemos que sea lo que le pase. Por favor, porque hemos tenido momentos en los que hemos pensado, está bien, esperemos, por favor, que esta persona que nos ha dado tanto, perfecta como es. Dado muchas cosas. Ahí va. Vamos a ver qué me sale a mí. Sí, eso me gusta. Es que esa es la reacción que quiero. Está Lidia, si no lo estoy viendo en vídeo, reordenando, diciendo esta va detrás, esta adelante, que esto es como una verdadera trilera. Vale, claro, esto es difícil de valorar porque es como cuando ves el inicio de temporada de RuPaul o de Masterchef o de Maestro de Costura, cualquier talent y dices, es que esta persona va a arrasar en esta competición. Tenemos a Rosalía. Rosalía es muy interesante. A mí es que personalmente yo voy a dejar que me sorprendas tú. Voy a decirlo yo y luego no vamos a ver dónde la coloca Lidia. Pero yo Rosalía, claro, pienso que es la perfecta reinvención del folclorismo. Claro, es que Rosalía lo que hace, mira, la voy a coger, Angélica. Lo que hace Rosalía es algo que no aparece en el resto de las que tenemos hasta el momento, que es referencias explícitas a la copla, ¿no? En su música, etcétera. Entonces, claro, es que se tiene que poner bastante en cabeza en ese sentido, ¿no? Que, de hecho, yo he tenido la sensación cuando he recortado esta carta, he pensado, es que a Lidia seguro que le preguntan mucho, sobre todo porque no hacen ese vínculo, ¿no? De que lo que hace no es exactamente copla, etcétera, pero que te habrán preguntado mucho porque la figura recuerda. Está muy ahí. Luego sí que me parece como una de esas folclóricas que controla mucho su propio relato, ¿no? A mí me parece una mujer muy inteligente y muy poco... algunas de las que tenemos por aquí están desmadradas vivas, ¿no? Y cuando de repente se les va, pero Rosalía me parece como quirúrgica ella. Dejo caer un poco que estoy con Hunter Schafer, entonces todo luego me voy con Rauw y luego actúo en Euforia. Entonces, Qué en bien ese sentido, puesto, ¿eh? la veo ese tipo de folclórica, pero por otra parte la veo demasiado comedida con respecto a lo que sabemos de su vida privada como para ser una verdadera folclórica abierta en canal. A mí es que me parece como, por ahora, a lo mejor es porque yo soy fan, a mí me parece como un relato como muy perfectito también venir de estar con la otra nueva estrella, entre comillas, bueno, eso es tremendo. de haber estado eso con Zetangana, haber grabado canción. Es que, tía, es como... Sí, eso es bastante tremendo. Es verdad que el lore suyo es muy chulo, sí. Y claro, luego te está dando también unas vibraciones bastante increíbles, que es ser una estrella española que ha llegado al Olimpo internacional, que de repente está en eventos loquísimos con ese Spanglish y todo. Entonces sí que nos está sirviendo. Y una calidad vocal. Sí. No estés viendo dónde coloca Lidias cartas. ¿Te toca? ¿Me toca? A ver si sale la que está mal. Bueno, mi todo. Marta Sánchez. Me meo. Bueno, con Marta Sánchez he tenido dudas también. Porque pensaba que tenías como una historia personal. Digo, cuéntame todo. Una historia personal con Marta Sánchez. Han habido como... He tenido muchas dudas para meter y sacar a gente, ¿no? Y entonces...
al final, por ejemplo, ha caído por poner a Marta Sánchez. También tenía ganas de poner a Mar Flores, pero he decidido poner solo a gente que está en activo aún. Vale. Que, bueno, también Mar Flores, quien quiera saber de todo de Mar Flores, que vaya al podcast de Juan Sanguino, que es una maravilla. Juan, le amo. Pero Marta Sánchez también ha sido muy viva y sigue A mí acaparando Marta focos. Sánchez me da cosas que yo no sé qué necesito. Entonces, para empezar, me parece que eso es un servicio bastante folclórico. Sí, Luego de Sherwin. ella me encanta, ¿tú te acuerdas esta etapa maravillosa en la que iba diciendo todo el tiempo que la confundían con Madonna y todo Ay, esto? Entonces, increíble. esa absoluta, digamos que si no carencia, digamos que tampoco iba ella derrochando humildad por el mundo, a mucha gente le da mucha rabia, pero a mí me da mucha risa Es que- y me encanta, me parece maravilloso y me recuerda a algunas de nuestras más granadas estrellas folclóricas, como por ejemplo esa Lola Flores, que dijo una de las que es, vamos, mi frase favorita de todos los tiempos y que solo Lola Flores podía decir, que dijo: humildemente soy un mito. Eso me parece perfecto. Hombre, es que y algo ella que podía haber dicho más Marta Sánchez mito de que se repente. creía en la guerra del Golfo, es decir, por claro. cierto, lo estoy diciendo Bueno, otra vez, claro. Juan Sanguino, capítulo Claro, de Delirios de claro. España, Marta Sánchez en la guerra del Golfo. Claro, si nos vamos a la guerra del Golfo, nos está sirviendo lo mismo que servía Carmen Sevilla en Sidibni. Claro. Es exactamente la misma imagen, ¿no? La misma narrativa. Sí, la misma narrativa. Pero a mí me gusta mucho como esa cosa de la diva altiva, que es una cosa que me gusta mucho y que me da pena que se pierda un poco con lo de las redes sociales, lo de Es querer verdad. caer bien, porque a mí me gusta, por supuesto, una diva problemática. Bueno, por eso me encanta la Pantoja. Exacto. O sea, eso me encanta. Y Marta Sánchez tiene esa cosa como de no tener miedo a decir que ella se ve tener miedo. estupenda y que lo ha hecho todo perfecto. Y de no tener Tengo miedo. que volver a Lola Flores porque me estoy Venga, vuelve, acordando vuelve. de Sí, a cuando mí todo lo Lola que sea Faraona Flores, me encanta, amor. cuando Lola Flores entrevista, claro, esta faceta que decíamos de entrevistadora, entrevista a Montserrat Caballé. ¿Qué es lo primero que le pregunta Lola Flores a Montserrat Caballé? No lo sé. Montserrat, ¿a ti te hubiera gustado ser Lola Flores? medir todo el universo, no te apures, medir todo el universo mundo con respecto a ti mí, misma. a mí. A mí eso me encanta. El Y Marta mundo- Sánchez me gusta mucho porque la veo un poco ahí, que luego de repente en algunas entrevistas aparece como más humana, más tal, pero ese aspecto de ella a mí me chifla. Es decir, las distancias a cualquier sitio se Sí. miden desde mi casa. Exacto. Y también he pensado, hoy, perdona, cariño. No, no te preocupes. Y luego también pienso yo, claro, es que me recuerda también a aquellas divas que no tenían miedo a decir que eran afines al franquismo. O sea, es una cosa. Bueno, lo de claro, ella. eso me encanta, claro, volvemos a Carmen Sevilla, ¿no? Bueno, Que ya la hemos Carmen comparado con lo de Sevilla. la guerra del Golfo, que ella pues era como bastante transparente, pero no en tantas ocasiones lo dijo de manera explícita. Pero en una entrevista sí que le preguntaban, con estas entrevistas de antes, Carmen, ¿es verdad que eres tan de derechas como la gente dice? Y ella contestaba, sí. Es una cosa que me encanta y que podía haber hecho Que perfectamente totalmente, ella. absolutamente, con ese majismo. ¡Ostras! Me sorprende el ranking. Vale, Sí. tengo aquí otra que se hizo las Américas A ver, y que la triunfó. Sonia Monroy. Sonia No es Sonia Monroy. ¿Te imaginas? Mi idea de éxito, Sonia Monroy. No, chicos, si no estáis viéndolo en vídeo, es Mónica Naranjo. Uf, Mónica. También claro. debajo de un foco ponen lo que sea. ¿Qué Ahora hay mismo más de está diva mi que mujer presentar por ahí o el detrás telecupón chillando. o la Isla de las Tentaciones? Isla de Primera, las- sí. lanzar la Isla de las Tentaciones. ¿Qué hay más folk que eso? Es que es increíble. Mónica Naranjo, claro, es que mi mujer es súper fan. ¿En serio? Sí. Entonces, claro, yo estoy como bastante familiarizada con ella y me parece también una persona increíble. Bueno, para empezar, como buena folclórica, tiene una voz impresionante. Increíble. Como casi nadie. O sea, estamos hablando de un nivel Rocío Jurado. La voz de Entonces, España. Esta persona pues se come, lo siento mucho, a... ¡Ay, no lo digas! No lo Sí. digas, ¿No lo puedo decir? Sí, lo dice. Es sí lo dice. un misterio, O, nunca lo sabréis. A lo mejor cuelo un pie ahí para no desvelar el ranking final. Bueno, de Mónica Naranjo folclórica, ¿qué vibraciones nos está dando? Para empezar, un relato absolutamente increíble desde unos orígenes humildes hasta un estrellato. Y en un proceso que cuesta. ¿No? Ahí en ese sentido, ¿sabes lo que me da? Esa cosa de que ella se fuera a México a triunfar. Esa. Aunque no sea estrictamente folclórica, me da vibes de Sara Montiel. De Ah, cuando claro, Sara claro. Montiel empezó a hacer cine en España en los años 40, estaba haciendo pelis guays, estaba con Aurora Bautista, en Locura de Amor y tal, pero estaba haciendo de secundaria. Y Sara Montiel sabía que había nacido para el éxito absoluto y para el primer plano, ¿no? Entonces ella se va a México, Sara Montiel, por eso,
porque entiende que aquí no se le está dando el espacio que ella cree merecer, se va afuera y cuando triunfa en México y triunfa en Hollywood es cuando vuelve a España, graba ya el último cuplé y digamos que triunfa absolutamente. En ese sentido, la carrera de Mónica Naranjo es bastante Hasta paralela. que no me has dicho lo del último couple, estaba pensando, me está hablando de Mónica. Claro, Es que es muy parecido. Mónica es muy parecido, ¿no? Se va a México, en España no se le da el lugar que ella cree merecer y tenía toda la razón del mundo. En México triunfa y luego vuelve aquí pues como una estrella absoluta. ¿Para qué? Para iluminar nuestras vidas. Además, con el género como que había en su época. Es decir, ella se va allí en los 90 a decir... Sí. Esto es lo que ahora se lleva y quiero triunfarle aquí, que es como, pues eso, como hicieron las grandes divas cantando su copla, que era lo que se estilaba en aquel momento. Claro, luego en el sentido de vínculo con el colectivo LGTBI y tal, que tenían las folclóricas de siempre, pues Mónica está súper claro, ¿no? Himno O sea, tras himno para el colectivo. Himno y servicio. Y servicio. Ya está. Pues te toca a ti ahora Ay, elegir qué nervios, una ya quedan diva. muy pocas. Bueno, A ver. la princesa del pueblo. Es que claro, aquí, ¿lo ves? He rehuido. Son ¿Es la todas, primera que no es cantante? Sí. Por Sí. ahora sí. Es la primera que no es cantante. Y creo que es la... No es la única. Bueno, Pero no es cantante. todo el Para mundo- mí la quisiera su versión de las campanas del amor, también te digo. También hay que recordar eso. Pero claro, todas están debajo de los focos y en activo. Sí. Es la premisa que yo he seguido Perfecto. ahora. Y creo que Belén Esteban, por si no lo estáis viendo en vídeo, merece un huequecito en este ranking. Ostras, porque tiene cosas muy fuertes. Esta sí que estuvo y saltó a la fama por casarse Sí. con un torero y ha demostrado su valía y Sí. ser la mujer valiente Sí, de sí, sí, España. sí. O sea, en ese sentido, claro, Belén Esteban, ¿en qué sentido puede ser una folclórica? Pues en el sentido de vivir por y para la iconicidad Exacto. permanente. O sea, qué persona nos ha dado más memes, pero también más momentos de repente de decir, pues aquí está ella, ¿no? Y en ese sentido también, pues ese relato del que hablábamos, como tan habitual de la folclórica, de venir de unos orígenes humildes a de repente tener muchísimo éxito, pero luego, que esto es algo que también sucedía con las folclóricas de alguna manera, aunque llegaran a tener muchísimo dinero, en ciertos sectores nunca se les perdonaban esos orígenes humildes, ¿no? Siempre estaba como esa sombra de cierto clasismo Claro. sobre ellas y sobre todo lo que hacían. Y creo que eso es algo que también, de alguna manera, persigue, ¿no? A Sí, sí. Belén Esteban por mucho éxito. No, que y un tenga. camino del héroe también, que Hombre, a lo mejor ahí, sí. ¿sabes? Me puede recordar también un poco a La Pantoja y todo el rollo Claro, lleno claro. de altos y de bajos. Yo es que ahora mismo quiero muchísimo a esta persona. Claro, es no que lo digo Belén, porque Laura y un Belén programa. y Belén Esteban, además, lo que tiene, ahora que dice, ¿no? Como esta cosa del camino del héroe, es que sabemos tanto de su vida, sabemos Sí. tanto de cada aspecto de su vida, que es como tener un muestrario de todas las emociones humanas disponibles solo a través de su historia. Muy pasional todo, Eso es además. absolutamente lo que nos da el repertorio de la copla. Vale, lo tenemos. Ya está. No digas dónde la Vale. vas a colocar, que Ay, estoy qué manteniendo el nervio, es secreto. difícil esto, ¿eh? Es difícil esto. Ay, vale, me ha salido a mí la que está mal, que es importante. Sí. Tú haz tus tres Yo hago gemanejes. mis cosas, venga. Ay, y claro que yo los veo, no puedo gritar, y menos delante del micro. Vale, aquí me ha pasado una cosa. Soy humana y me equivoco, y entonces hubo un momento en el que, después de imprimir esto, dije, he dejado una persona muy importante fuera por una extranjera. Entonces le he puesto ver. un celo con el nombre de la No. persona que quiero y ahora te muestro quién tengo debajo. No es real. A ver, es Melody. Vale. La que me ha salido es Melody, pero yo he tachado a esta persona que también tiene cierto aire de diva, pero nada de española. Melody, la pobre, como tenga que hacer más promos, se va a quedar Britney 2007 en cualquier momento. ¿eh? Claro, a ver, Pobrecita mía. tenemos a Melody, pero encima de una foto de Britney, porque creo que merece más la pena estar en esta mesa Melody que Britney. Cariño mío, sí. O sea, y yo a Britney la quiero, como yo a la folclórica, la quiero, la respeto, la admiro a la Britney, pero Melody es absolutamente todo para mí. ¿Cómo estás viviendo esta renovación de pum, Melody? pum, pum. Porque, claro, o sea, es que ha sido de un año a ahora, ha sido, Melody va a esto, hostia, Melody. Sí. En plan de. Y además con una canción también, a mí tiene un aire ahí. Tiene un aire coplero, aunque no sea a nivel musical. Sí, por supuesto, pero en el sentido del espíritu que hay detrás, Eso, ¿no? De la, eso quiero de la decir. reivindicación del yo. Porque a mí me gusta mucho pensar que las folclóricas y su manera de estar en el mundo sin pedir perdón, siendo mujeres, como decíamos, que vienen de clase humilde, etcétera, tiene mucho de que nos puede servir de coaching colectivo, ¿no? De esa cosa de, pues aquí estoy yo, ¿no? Y eso, por supuesto, Melody lo tiene.
Melody no va a llegarte a un sitio y va a decir, ay, perdona, se puede. No, Melody va a estar aquí y tú ya haz lo que puedas con la situación. Exacto. O sea, es una tía que llega a los sitios y pisa fuerte. Eso, por supuesto, es de folclórica. Luego tiene una cosa en particular que en las entrevistas y tal a mí me apasiona y estoy obsesionada. Y de hecho ya te digo que no voy a hacer otra tesis porque si no, la que se va a quedar Britney 2007 voy a ser yo. Por favor. Pero una tesis de Melody la haría. De Melody Te lo- como folclórica. Sí, porque tú la has visto en las entrevistas cómo habla. Me muero. Melody no Habla- suena. a mí me re- no suena completamente actual. No. Es que, a ver, yo muchísima gente oigo decir Melody suena como Carmen Sevilla. Claro, es que es Carmen Sevilla. Bueno, ya sabemos que Melody interpretó divinamente a Carmen Sevilla en Arte Madrid, en la serie Ya. de Paco León. Y muy pero bien, pero es que fuera de personaje ella también está embebida de eso. Absolutamente. poseída. Pero porque ella tiene esa cosa que a mí me parece súper bonita, que tenían las folclóricas y que ahora a nuestros oídos nos resulta algo antigua, ¿no? Hablar en entrevistas y así, que es, para empezar, el agradecimiento constante. Melody es una tía que está agradecida por estar donde está, por mucho que haya currado para llegar. A mí eso me parece precioso y es muy de folclórica. ¿Tú te acuerdas de ver a folclóricas en entrevistas o de ver a una folclórica llenando un escenario en un lugar alucinante y luego yéndose a un pueblo a cantar a tal? O sea, gente que sabe lo que cuesta labrarse una carrera y que nunca deja de agradecerlo. Estamos aquí porque he trabajado muy duro para llegar a este momento y ahora Exactamente. gracias al público porque nos recibe. Es que es... Exactamente, es tal cual eso. Luego a esto le sumamos, en esa suerte de empoderamiento de Melody del que estábamos hablando, una cosa que hace Melody, como no te lo hace nadie más en este bendito país nuestro, que es hablar de sí misma en tercera persona. Ay. ¿Cómo es eso cuando de repente dice Melody ha trabajado mucho para llegar aquí? Ay, Y dices, la "¿Dónde? quiero". Que lo dice ella misma. O sea, me parece una alucina. Luego vocalmente es una locura. Es, como era la mayoría de las folclóricas, guapa de morirte. Sí. Que me parece increíble. Es una No, belleza a nivel Carmen Sevilla. Claro, es guapa de claro. folclórica. Es guapa de folclórica. Es que si las cámaras de hoy en día fuesen como las de aquella época, sería más guapa aún. Es que es perfecta. Yo me la encontré en un aeropuerto hace poco. Luché muchísimo por no decirle nada porque pensé, esta mujer tiene un agobio encima, pero iba sin maquillar nada, con una coleta y dije, qué mujer más guapa. Tía, yo creo que le hubiese encantado O que lo hubiese sea, abordado. Yo creo que ya sabe quién eres tú, te lo juro. Ella me parece alucinante, me encanta Vale, Melody. ¿tú crees, acabamos la ronda de Melody con, ¿tú crees que después de Eurovisión habrá repic o que esto va a volver a quedar en un gorilas, en un baile del gorila y tendremos otra época de sequía de Melody? Yo creo que ella va a sí. luchar muy fuerte por Yo estar creo que ella arriba. va a luchar fuerte y que es lo suficientemente carismática. Pero el público lo va a recibir. Oye, ojalá que sí, yo espero que sí. También es verdad que yo soy Claro. una optimista y redenta. Es que sería darte a ti Todo. otra película. Otra película. Ay, Melody! ¡Qué fuerte! Anda, lo que está haciendo la Lidia con el ranking. Yo no tenía... Pensaba otras cosas, ¿eh? Pensaba otras cosas. ¿Pensabas otras cosas? En mi analfabetismo Ay, mira, me he puesto coplero. hasta nerviosa. Yo también. No, es que esa cosita está un poco aflojada. A ver, Vale, ahí nos va. quedan 3. Venga. qué Han sido nervio. 12 para Tú, hacer te una toca a ti, cuadrícula. ¿no? No, la he cogido yo la que estaba mal. Te toca ¿Sí? a ti. Aitana, qué mona. ¡Qué mona! Qué mona, pero sinceramente no me da demasiadas vibraciones de folclórica. Vale, de diva sí. Sí, de diva sí. A menos de diva pop. Sí, de diva Ya- pop, por Y a lo mejor supuesto. por esa parte yo la he enganchado. Bueno, mira, podría ser de repente como una folclórica muy amable, ¿no? Que tiene como una imagen bastante blanca. Tampoco sé yo muchísimo de Aitana, pero esa es la idea que yo tengo. Ella me recuerda a una Juanita Reina jovencita. Vale, Así mi como- propuesta es... la conocemos como desde chiquita con mucho talento y con una inocencia y tal, y De luchando repente, mucho, ya. la producen y empezamos a conocer todo de su vida privada, que si estaba con el Bernardo, Sí. corta con él, graban una Sí. serie para Disney, que tienen que hacerlo juntos y hacer la promo después. Sí. Y esa postura sí que me pareció muy de... No hablo de mi vida privada, luego cojo y hago un documental. Sí. Y eso sí, y en el escenario una diva y una referente, al menos para Sí. todas las niñas a nivel Sí, pop. sí, Entonces, ella claro, yo por divina. esa parte pensé, tiene un poco de folk Sí tiene un punto, esta persona. y ahora que lo dices, estaba pensando en que recuerdo mucho el revuelo que se armó con Aitana cuando de repente teníamos una imagen como tan medio infantil de ella, ¿no? Esa cosa tan recatadita, etcétera, cuando de repente empezó a bailar de manera más sensual y todo esto, y todo el mundo se escandalizó muchísimo. Ahí tenemos un poquito de vibraciones de Marisol
de Sí. repente, como de ser una suerte de niña prodigio, Aitana no tan niña, pero muy jovencita, ¿no? Como que ha crecido ante nuestros ojos, de repente se ha convertido en una mujer, ha decidido un poco tomar las riendas de alguna manera de cómo se proyecta, ¿no? De su estrellato y hacerlo pues de una manera más adulta, más sensual o lo que sea, y la gente, pues hija mía, siempre tiene algo que decir. Entonces ahí sí que me puede recordar un poquito a eso. A mí también me recuerda un poco a Flores, que por cierto, ayer busqué cómo estaba Marisol, cómo estaba Beba Pues Flores. guapísima, perfecta, y como hay que estar que es tranquilísima Tía, en su casa. Es que es lo mejor, pero es que Es la además más lista del la mundo. vi las últimas fotos que tenía, que salía de comprar con una bolsa del Primor y pensé, eres perfecta. Y además es como, chico, la evolución perfecta de la mujer española. La veo ahora a sus edades, que ya es mayor, coño, ya tiene unos años, pero que está divina, perfecta, y pienso, chiqui, es que quiero ir contigo a comer los domingos. Sí, Me apetece fue un muy montón. valiente, es absolutamente terrorífica su historia y dice mucho de cómo ha sido la industria cinematográfica y musical de este país, y la verdad que ella ha sido increíble. Su Increíble. posicionamiento político, todo. Perfecta. Sí, perfecta. Vamos a las dos últimas, mientras Lidia coloca. Me quedan dos cartitas. Una es potente. Tenemos aquí, creo que la última que no es cantante. Vale. Vale. Pero también, hombre, lo que pasa es que esta persona ha encarnado también. a Ay, qué folclóricas. nervios. Tenemos a Penélope. Ah, Tenemos a Penélope. Penélope Cruz, que aunque no cante, bueno, ¿ha cantado alguna vez? No, ¿verdad? Playback en Volver. Porque en Volver era playback, que era Estrella Morente. Estrella ¿os Morente, no lo quería acordáis? decir yo. Y luego en La Niña de tus ojos. No, en La Niña de tus ojos sí era ella la que cantaba o era la hermana. No tengo la ni hermana, idea. la hermana bailaba tal. Pero bueno, solo Bueno. por haberme dado La Niña de tus ojos de Trueba ya me está dando todo. Claro, pero bueno, aparte, no sé, también el lore que ha habido con su relación con una familia tan icónica como los Bardem, ese vínculo siempre de soy una proyección internacional brutal, Sí. pero luego cuando en mi país se hace algo iconic, soy la primera que toma Sí. las riendas y Sí, es sí. que tiene también Penélope Sí, algo tiene. de folclórica. Y tiene algo que me parece que es muy de folclórica en el fondo, y es haber alcanzado el estrellato absoluto, quiero decir, más alto que ha llegado Penélope Cruz, difícilmente Ay, se no, puede claro. llegar, y sin embargo, yo tengo la sensación de que continúa siendo una persona que transmite cierta cercanía, ¿no? A mí me parece como que es amable, no sé, a mí me parece alguien que no ha despegado del todo de la tierra, ¿no? Que sigue teniendo esa cosa. Bueno, es que a mí me encanta ella. Ya. La veo estupenda y siempre nos da como ese servicio. Y ya te digo que tengo como esa obsesión particular con La Niña de tus ojos, en la que lo que estaban haciendo era un poco, pues, reelaborar de una manera cómica las aventuras de tanto de Estrellita Castro como de Imperio Argentina, aunque sea Imperio a la que se cita como de una manera más obvia, con esa versión de los piconeros en alemán, que es una cosa Ay. loquísima. Las aventuras de estas dos mujeres junto con Florian Rey y Benito Perojo en la Alemania nazi, grabando allí Canciones películas y españolas todo, en ¿no? alemán, O guau, sea, es que es qué fantasía de película, ¿eh? es una locura, sí, es muy, muy divertida. Está, la verdad que creemos sí. que está disponible en Flixolé, seguramente. Hombre, por supuesto que está flixolible, ya, absolutamente desquiciada. Absolutamente desquiciada. Claro que está, Bueno. es divertida, divertidísima de la muerte. Y no sé dónde pone Ahora, a Penélope, claro, estoy ahora ya te voy a un tener poco que poner a trabajar a dos nerviosa. manos, porque mientras colocas en el ranking ya casi final, tienes que también coger. Perfecto, me parece bien. ¿Sí? La última carta y ver dónde colocamos a nuestra última estrella, que no sé. Qué ¡Ah, sí sé quién nervios! es! Vale, sé ¿Sí? quién es. ¡Wow! Sí. Esta también he tenido muchas dudas, pero creo que da para hablar. Vale. Ay, qué nervios. Trr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 r
Qué fuerte. Es que Malú, por vida personal, por carrera, claro, me tuve que poner Wikipedia Malú y Sí. buscar si estaba en activo y tal. Y de hecho, también una cosa ¿Sí muy de está en folclórica, activo? está en activo y se va a hacer una gira por las Américas con sus grandes éxitos. Pues fenomenal. Está haciendo su 25
sus 25 años de carrera con una gira conmemorativa por las Américas. Y dije yo, venga, vale, la voy a poner. Bueno, Malú, sí que lo primero que tenemos que decir con respecto a su posible vínculo con una folclórica es que tiene una voz también increíble. Y que tiene una formación y unos orígenes muy cercanos también al mundo del flamenco, que sabemos que sale daño a la copla, etcétera. O sea, el sustratillo está ahí. Y luego con respecto a su imagen pública y tal, pues claro, es verdad que nos ha servido mucha fantasía. Parte de esa fantasía es un poquito como semi-oculta, como le podía llegar a gustar muchísimo a las folclóricas, y luego de repente pues esas relaciones públicas sorprendentes, ¿no? Cuando de repente estaba un día con este señor que era un poco... Sí, claro. Una criatura, ¿no? No sé si un hijo o una hija. O sea, como una cosa... muy folclórica, eso también. Me junto con un señor que ha llegado a estar casi en el número 2, número 3 del Poder Nacional. Sí. Porque sí, además de una cuerda clasicorra también, es que ese lore me hizo ponerla en la lista. Es bastante fuerte todo eso, sí. No sé, pero no sé qué sitio se merece. No sé en qué punto la pondría. Bueno, mientras lo meditas, yo te voy a preguntar, voy a hacerte tener 2 líneas de pensamiento, pobre. Los hombres no somos capaces de eso, Lidia. Tírale. ¿Te falta alguien en esta lista que yo te he hecho de 12? ¿Tú crees que de hoy en día te falta alguien? ¡Qué fuerte, tía! Estoy viendo el ranking y me estoy quedando Te estás quedando muerta. tiesa. Cosas inesperadas, ¿ves? Sí, pero ¿te falta alguien? ¿Tú crees que hay alguien de hoy en día que tú dirías, esta persona le veo carácter de folclórica? Oye, es que lo veo muy completo. Muy completo, claro, siendo de todas ellas mujeres que no cantan específicamente copla, porque claro, si luego nos vamos a gente que cante copla, te diría que la persona que más es absolutamente una folclórica que me puedo quedar muerta, se aparece ahora mismo por la puerta, sería Falete. Eso te iba, mira, tía, lo tenía apuntado. Falete sí que ha cantado copla, entonces me parece muy guay como buscar lo folclórico en gente que no tiene eso en su repertorio. Exacto. O sea que me encanta lo que me has traído. Ay, yo estoy libre. Hostia, lo había apuntado. De las que quedan vivas, el Bando Gemeña del Monte, Falete, claro, y Pepa Flores, pero claro, es que Falete... Y Martirio, claro. Y Martirio, vale, perdón, ¿lo ves? Pero claro, quería también extraerlo un poco, aplicarlo a otros es muy divertido. Aportarlo al imaginario pop 2025. Bueno, queridos oyentes, querida audiencia, si estáis viendo el vídeo, ¿estáis preparados para revelar el ranking de quiénes son las folclóricas del 2025? Porque yo estoy nervioso. Vale, entonces, esto va del 12 al 10, del 12 al 1. Disculpad, va a ir rápido, estoy nervioso. Yo digo el número y tú me dices la candidata, ¿vale? Venga, pues tenemos en el número 12... Aitana va en el número 12. Luego, enséñalo tú, en el número 11... Tenemos a Dua Lipa, que es un poquito nuestra Ava Gardner, pero claro, es que Ava Gardner no te cantaba la zarzamora, cariño. El día que Dua Lipa cante la zarzamora, subirá puntos. Que puede ser pasado mañana. En cualquier momento que se tome 2 gin tonic por la latina, te la canta. Bueno, que está en casa de Almodóvar ahora mismo firmando el contrato de cesión de derechos. En el número 10... Nuestra Chaotic Malú. Es que Chaotic Malú. Bueno, a mí también me parece un poco Lawful Good Malú, pero es que veremos si tiene resurgimiento después de la gira por las Américas. Sí. En el número 9, que yo cuando la has puesto pensaba... Estoy dudando, pensaba... ¿Quieres hacer un cambio? De repente la veo como más alto, ¿no? Claro, es que tú has empezado bastante alto con ella, ¿eh? Sí, mira, voy a cambiar así solo, una cosa discreta, pero vamos a cambiar esto. Vale. Sí. En el número 9... Penélope Cruz. Bueno, chicas, si cantaras, subirías en la lista, creo. Claro. Pero nos falta un poco. Y además es que ella me parece demasiado unproblematic para ser folclórica. Es verdad, no. Entonces tienes que liarla un poquito. Sí, me hacen medio Carla Sofía y subes en la lista así. Hostia, te podía haber traído a Carla Sofía. Hubiera estado alta. Ella cantaba en Emilia Pérez. ¿Era su voz? No, vale. Sí, cantaba. ¿Ah, sí? Hacía un poco como lo que le decía Lilian de Celis a Sara Montiel cuando metía mierda a Lauren Postigo. Y claro, Lilian de Celis era una mujer que cantaba cuplé en la misma época que Sara Montiel y que estuvo muy opacada por
ella. Entonces Lauren Postigo le pregunta, ¿qué opinas de cómo canta Sara Montiel? Y Lilian de Celis mira a la cámara buscándola, ¿no? Y le dice, Sara Montiel no canta, susurra, porque sin micro no la oye ni el vestido que lleva puesto. Pues Carla Sofía un poco susurra en la película y poco más. Claro, susurra bajito melódicamente. Y venga, vamos a hacer medio intermedio. Hemos escuchado mucho la opinión de la pringada, el camp, el folk de Emilia Pérez. ¿Qué opina Lidia García? Bueno, me parece un cuadro, sinceramente. ¿Te parece más cuadro que disfrutable? ¿Qué folk? ¿Qué camp? Pues mira, creo que también sucede que yo vi la peli cuando ya había escuchado a La Pringada y todo esto y tenía como más expectativas específicamente camp de la peli. Entonces, claro, no me pareció tan divertida. Me pareció que era simplemente circo sin tanto divertimento. No me lo pasé tan bien, la verdad, he de decir. Lo entiendo. Bueno, retomamos el ranking porque ha habido un subidón de última hora. Ya colocado en el número 8 de las folclóricas de 2025... A Shakira. A Shakira. Chiqui, a ver, ya sabemos que tiene que encarnar a una española, ella lo ha intentado y no valía encarnarlo pues como Lola Flores, defraudando Hacienda. Tenía que ser de otra manera. Nos ha cantado todas sus cosas, bien, está bien también, nos gusta Shakira. Hemos bebido su despecho, a mí también me gusta. Sí. Bueno, y por encima de ella, en el número 7 tenemos un comeback. Sí, Amaya Montero, que veremos a ver un poco cómo cierra la cosa, ¿no? A ver qué pasa con ella, qué le pasa. ¿Cómo cierra esa línea argumental? Por esa un línea argumental. Me has asustado. Bueno, hubo un momento en el que pensamos que la pobre cerraba. No, cómo acaba esta cosa de Cayetana y ella y de todo. Es que menudo ensueño de gente, de verdad, te lo digo. Es que eso también Cayetana ahí, muy momento Carmen Sevilla, de repente, cuando no sabía qué estaba pasando. Claro. Pobrecita. Sí, eso ha sido un momento muy de folclórica. Una haciéndose en los platos, la otra en silencio volviendo al sitio, al pedestal que cree que se merecía. Cayetana diciendo, pues estas dos tienen aquí un tejemaneje montado. Mira, qué fuerte. Oye, y está por encima en el número 6... Chenoa. Y tenía yo mis dudas de Chenoa. No, Chenoa la veo bastante folclórica, ¿no? Esa manera, esa cercanía, esa capacidad para conectar con la gente, esa manera en que interpreta y tal. Yo la veo súper folclórica, Chenoa. Yo soy muy de Chenoa. Yo también soy muy chenoísta. Que es una manera como cualquier otra de salir del armario. ¿A que sí? Pero es que además tiene muchas canciones icónicas de verbena según marica y eso la convierte también muy en una diva. Sí, sube puntos. Como aquí la número 2, que ya la veremos luego. Bueno, también me sorprende. Chicos, en el número 5 Rankings de Folclóricas 2025 de Lidia García está... Tenemos a Marta Sánchez. Número 5, Marta Sánchez de 12, ¿eh? Pero es súper folclórica. Top 5, ha hecho el top 5. Sí, total. O sea, sobre todo te diría más que en interpretación y tal, por supuesto, y en cosa vocálica, en cómo es ella como personaje público, cómo es ella en las entrevistas, de repente, cómo habla de sí misma. Me apasiona. Yo necesito más Marta Sánchez en un escenario. Sí. En mi vida. ¿Qué cobra la tía? Va a pequeños eventos. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo. Chiqui, perdón, hablo fuera de cámara. ¿Te acuerdas de aquellos conciertos maricas que hacían en el Vélez Events de Valencia? Que vino una vez Marta Sánchez y cantó 3 canciones y decían que le habían pagado 30.000 euros. Simplemente perfecta. Simplemente. Y además fue como de, hola, 3 canciones. Chao. Bueno, también hace mucho eso Merche. También hace. Merche. Merche podría ser. Sí. Claro, porque. Además realmente... tiene timbre de copla, Merche, de repente. Sí, Merche, Alexa, ponme Abre tu mente, de repente. Sí, también bastante icónico. Bueno, volvemos a nuestro listado. Estamos ya muy arriba en la lista. En el número 4, ni canta ni baila, pero tenemos a. Pero no se pierdan nunca, por el amor de Dios, a Belén Esteban. Bastante increíble, icónica, personaje que nos da todo, un arco de redención por semana, o sea, que existe en el mundo que no te dé Belén Esteban, nada. Maravilloso. Y en el número 3 estaba la que yo pensaba que iba a copar por obviedades el número 1, pero no, y estoy muy contento de que me reviertas los cánones. En el número 3 tenemos... A la Rosalía. Bueno, ha llegado al top 3, es un montón. Es un podium.
Es un montón, pero es que las dos que no quedan, vida mía, son una cosa fuerte. Son una cosa fuerte. Entonces Rosalía tendría que darme como otros contenidos más fuertes y tal vez menos contemporáneos, porque una es vieja, cariño. Y entonces igual, claro, la Rosalía de repente es muy de los TikToks y de las cosas modernas y igual a mí se me escapa. Ay, yo es que estoy en ese lores. Estoy muy en ese carro. Pero bueno, bien, si queremos ella algo que 3. sea un poco más melódico, potente y con un talento brutal, ya tenemos aquí en el número 2. En el número 2 a Mónica Naranjo, Mónica. por supuesto. O sea, esta mujer hubiera triunfado en cualquier época y si hubiera nacido antes, hubiera sido pues de las más grandes folclóricas, estoy segura, no tengo ninguna duda. Nos falta un poco también, lo siento, de vida personal y un poco de malicia. Un poco de malicia tiene, pero no tanta. No, yo no la veo maliciosa, ¿no? Pero de un poco repente de la veo dicha. casi. Sí, Yo la veo pero, muy pero con serdeluza, un Mónica. Mónica, te queremos, pero. Con un puntito casi de ingenuidad, pero me parece bonito. Por otra parte, cuando ella habla de su carrera y todo esto, me gusta muchísimo, y es una cosa de folclórica, que no tiene falsa humildad. Ella Ya. sabe a dónde ha llegado y lo explica tranquilamente, pues ya está. Y Si eres la habló- mejor, eres la mejor y punto. ¿De quién soy yo? Sí. Y bueno, gana nuestro ranking. ¿Quién es la mejor folclórica de 2025? Tenemos a la única tarjeta que me ha salido mal, que es Melody, no Melody podía encima ser de la otra. cara de Britney. Estoy Melody- absolutamente enloquecida con ella. ¿Tú te crees? Claro, porque Melody es una folclórica en todos los sentidos. O sea, ella te puede cantar ahora mismo el repertorio de Lola Flores y hacértelo perfecto. Y luego, además, pues por favor, esa proyección pública, esa tercera persona que se gasta, ese llegar a la entrevista con las gafas de sol de repente y ponerse a cantar. Ella es todo. Melody es la folclórica del momento. Chiquis, ya lo sabéis, si queréis mantener vivo este legado, Melody es vuestro Jesucristo. Tenéis que seguirlo a través de los desiertos. Protect Melody at all cost. A todo cost. Perfecto. Lidia, este juego ha sido divertidísimo y le hemos sacado un montón de partido. Pero yo creo que ya, para dar por sentada a la mañana y que nos podamos tomar un vermut, vamos a ir cerrando. Eso sí, te voy a pedir yo, que esto lo has hecho muchas veces, pero creo que debe recordarse siempre que se tenga oportunidad, que debemos aprender de las folclóricas para sobrevivir en 2025, porque tú muchas veces dices que la copla es esa música que nos ayuda a seguir adelante. Sí, yo creo que desde luego de la copla y de las folclóricas podemos aprender a expresar los sentimientos, ¿no? Porque creo que muchísimos de los problemas, o yo por lo menos muchísimos de los problemas que he tenido es justamente por no echar las cosas afuera. Y justamente la copla nos puede ayudar a eso, a expresar los sentimientos, e históricamente ha servido mucho como canalización de sentimientos colectivos en momentos pues, muy complicados en los que no se podía ser especialmente expresivo, ¿no? Por el ambiente de represión. Podemos aprender esta cosa que decíamos de celebrarnos a nosotras mismas. Esa. ¿Tú te crees, cariño mío, que en algún momento de su vida Lola Flores tenía síndrome de la impostora? No. Pues ni cuando empezaba, Si cuando era una niña así de pequeña, ella ya se ponía, la primera vez que cantó en Jerez, pero que cantó 4 canciones y nadie la conocía, ella dice que se ponía su mejor vestido y se ponía por la calle Mayor para arriba y para abajo a ver si alguien la reconocía. ¡Hombre! Todo el tiempo. Entonces yo creo que de las folclóricas podemos aprender un poquito de amor propio, ¿no? De Esa ya menos es. síndrome de la impostora y más decir, bueno, pues pijo, aquí está mi trabajo y yo lo defiendo y esta soy yo. Y aquí estoy yo y hay que quererse un poquito más porque hostia, me va a salir un RuPaul, porque si no te quieres a ti misma, ¿cómo te van a querer ¿Cómo los te demás? van a querer los demás? Lidia García, investigadora, divulgadora, comunicadora en un montón de ámbitos sobre cultura popular, folclóricas, etc., copla. Muchísimas gracias, porque nunca hay mejor momento para divulgar la cultura popular que sentándote a tu lado y echándonos un cafetito. Y más si es en tu casa, mujer. Gracias a ti, ha sido un gustado charlar contigo. Gracias. Y a vosotros, un besito. Gracias y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.